Que Dios les bendiga, amigos y hermanos, en esta preciosa hora. Bienvenidos a otra emisión del programa Baluarte de la Verdad. Es un gozo para nosotros y un privilegio de parte del Señor poder llegar hacia ustedes con otra reflexión, enseñanza de la palabra del Señor. En esta ocasión queremos abordar o seguir abordando acerca del tema del carácter de los seres humanos en los postreros tiempos. En esta ocasión abordando o hablando acerca del desenfreno de los excesos. En el programa anterior nosotros hablamos acerca de la violencia de los postreros tiempos, o más bien acerca de la violencia que es característica de los seres humanos en los postreros tiempos, haciendo alusión a que los tiempos en que vivimos, según nos lo decía el Señor en Mateo 24:38, serían como los días de Noé. Y una característica de esos tiempos fue que la tierra estaba llena de violencia, que fue una de las causas en las que motivó al Señor a derramar el juicio en aquel tiempo que fue el diluvio, ¿verdad? Porque la tierra estaba llena de violencia. Entonces vamos hoy a hablar acerca de otra característica que estaba presente en los días de Noé y que particularmente también en estos días es un paragón, ¿verdad? Una característica muy notable acerca de los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole dirección al Señor y luego entraremos en la materia. Padre Celestial que estás en gloria, en el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, tu dirección para que a través, Dios mío, del Espíritu Santo tú nos guíes a toda verdad y que por medio, Señor, de la luz de tu palabra podamos, Señor, llegar al conocimiento de toda verdad. Seas tú, Señor, glorificándote, Padre, y que aquellos, Dios mío, que han de tener, Señor, la facilidad, el tiempo, Señor, y la dedicación de ver, Señor, este programa, tú puedas bendecirles, Señor, y llenarles de sabiduría y conocimiento. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 38, y nos dice de la siguiente manera: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Una de las características prevalecientes en los días de Noé era que la sociedad de ese entonces estaba dada a los excesos. El sentido que nos da el texto es que estas actividades básicas para el ser humano, como era de comer y beber, usadas de una manera equivocada, pueden convertirse en una transgresión delante de Dios. Es decir, aquello que constituye la base de la subsistencia del ser humano, cuando se traspasa los límites establecidos, cuando se convierte en una razón de ser en sí misma, pueden convertirse en elementos pecaminosos, transgresores delante del Señor. Una de las cosas destacables es que el casamiento o el matrimonio es considerado por Dios como algo honroso. También se había convertido en parte de los abusos de esa generación. Y puesto que la humanidad está predispuesta a repetir los errores del pasado, vamos a ver que en nuestra generación presente también estamos viviendo o se está viviendo de la misma situación. Gloria al Señor. Hoy en día prevalece en todos los ámbitos de la sociedad, del mundo moderno, de la sociedad en su conjunto, una filosofía llamada el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía cuyo principal objetivo es la búsqueda del placer y del bienestar en todos los ámbitos de la vida. Y en la búsqueda de ese placer, el ser humano abusa de los dones
que Dios le ha dado, y este es el origen de los grandes males de nuestra sociedad. En otras palabras, estamos viviendo tiempos en el que lo que a las personas les interesa es el disfrute, el gozar, el pasarla bien, ¿verdad? Y entonces se están, y en ese sentido, persiguiendo ese objetivo, se traspasan los límites morales, los límites éticos, y aún, ¿verdad? Se llegan a transgresiones graves de la palabra del Señor, a pecados terribles. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay quienes justifican, ¿verdad?, los excesos, ¿verdad? Y muchos de los excesos presentes, ¿verdad?, van dirigidos a la aparente búsqueda del bienestar o del placer. Para algunos dirían, bueno, es bueno pasarla bien y tener un momento de esparcimiento, de diversión, pero claro, eso está bien, pero se necesitan límites establecidos, límites que nos mantengan en esa zona de seguridad, ¿verdad? Y que no nos lleven a límites desenfrenados que constituyan un pecado delante del Señor. Nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado de no caer en ese orden de los excesos. Aunque este mundo vive de esa manera, ¿verdad?, en la búsqueda del placer carnal, del disfrute personal, de la diversión, ¿verdad? Pero que en cierta medida, ¿verdad?, tiene su momento. No podemos ir más allá de los límites establecidos, y por eso Dios ha dejado su palabra para que nosotros nos rijamos y vivamos por ella. Gloria al Señor. Ahí el ser humano trata de justificar los excesos. Por ejemplo, hay quienes dicen que el ser humano tiene una parte animal y debe actuar conforme a su naturaleza, ¿verdad? Y claramente está haciendo alusión, ¿verdad?, a que hay que darle al cuerpo lo que pide, que el ser humano tiene que tiene que moverse o dirigirse en base a sus instintos. Aunque los animales, ¿verdad?, esto les funciona, es parte de su naturaleza, pero el ser humano no es como los animales. Aunque naturalmente en la ciencia, ¿verdad?, que coloquen al ser humano como parte del reino animal, pero la verdad es que la Biblia nos habla de una clara diferenciación entre hombres y animales, entre seres humanos y animales. Al ser humano Dios le ha dado un entendimiento, un raciocinio, ¿verdad?, una inteligencia superior, capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo, capaz también de reprimirse, refrenarse. Gloria al nombre del Señor. Y claro está que los animales no, los animales actúan y viven en base a sus instintos, ¿verdad? Instintos que ya vienen programados, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos ver que muchas veces actúan en casos en que se precisa misericordia, ¿verdad? O en el que se precisa un razonamiento mucho más amplio, superior, ¿verdad? No vemos en los animales ese actuar. Y claro, son animales, pero no podemos nosotros aplicarnos la misma razón de ser o el mismo actuar bajo la justificación, pues, de que somos parte animal. Esto es completamente erróneo. Dios nos ha hecho diferentes, Dios nos ha hecho con un razonamiento e inteligencia capaz de advertir y diferenciar entre lo bueno y lo malo, capaz de razonar y medir las consecuencias de nuestras acciones, de tal manera que nosotros pongamos límites que nos permitan mantenernos, ¿verdad?, en una solidez moral delante del Señor. También hay otros que dicen que todo tipo de restricción moral o sexual es necesario y que resulta perjudicial al ser humano el tratar de reprimirse. Eso también, ¿verdad?, es un argumento muy poco sólido, ¿verdad? Porque hemos visto en las sociedades que practicaban esta filosofía en que en realidad
colapsaron bajo su propio peso bajo el propio peso de inmoralidad en el que vivían. Esto socavó los cimientos de sus propias sociedades y que tristemente es lo que hoy se está viviendo. La inmoralidad, las faltas de restricciones morales, los excesos que hoy estamos viviendo está socavando las instituciones que Dios ha establecido, principalmente la familia, el matrimonio, ¿verdad? Que son la base de nuestra sociedad. Entonces, así como en los tiempos de Noé estaba esta situación de desenfreno, hoy en nuestros días se están repitiendo, ¿verdad? La gente, el ser humano, las personas están en esa búsqueda desenfrenada de placer, en esa búsqueda desenfrenada del bienestar basado en los excesos que prácticamente no advierte el daño que se están haciendo a sí mismo y el daño que le están haciendo a la sociedad, y que más aún, lo más grave es que también están desencadenando el juicio de Dios sobre esta generación. Pero la palabra del Señor nos advierte acerca de los excesos, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer notar estas advertencias divinas, y claro está, nosotros ponerlas en práctica. Nos dice aquí la palabra del Señor en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria al Señor. Cuando el apóstol Pablo nos habla aquí acerca de los deseos de la carne, se está hablando acerca de los deseos pecaminosos que sobrevienen al ser humano, ¿verdad? Y que esos deseos que inclinan al ser humano hacia el pecado, la desobediencia y la rebelión a Dios, como cuando alguien tiene esa ansiedad de beber licor o de fumar o de cualquier otro vicio, ¿verdad? O ese placer sexual desenfrenado, ¿verdad? Que muchas veces está sobre muchas personas, esa lujuria que lo llevan a la pornografía, lo llevan a la satisfacción ilícita, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice, que nosotros tenemos que más bien andar en el Espíritu, o sea, andar en armonía, en obediencia a la palabra del Señor, andar, gloria a Jesucristo, amén, en comunión con el Señor, ¿verdad? Y no satisfacer esos deseos pecaminosos de la carne, ¿verdad? Y no satisfacer esas inclinaciones que muchas veces están en el ser humano. Por eso el Señor nos manda a que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor. Gloria al Señor para siempre. También la Escritura nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Gloria a Jesucristo, ¿verdad? Mirad también por vosotros, nos aconseja nuestro Señor, que nuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, no sea que venga de repente sobre nosotros aquel día. Que estamos hablando, ¿verdad?, del día de la venida del Señor, del día en la manifestación del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice que para estar preparados, nuestros corazones no pueden estar cargados de glotonería, de embriaguez, ¿verdad? O de los afanes de esta vida. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes ciertamente podrían decir, bueno, mi corazón no está cargado de glotonería, ¿verdad? No estoy cargado de embriaguez, no bebo, no tomo, ¿verdad? No bebo, no como en exceso, no tomo licor, pero sí los corazones de muchos están cargados de los afanes de esta vida, que
que los apartan y los reprimen y le obstaculiza la consagración y la comunión con Dios. Por ello están en esa situación, ¿verdad?, en el que están cargados, en el que están agobiados, en el que están afanados. Gloria a Jesucristo. Entonces el Señor nos dice, hace una advertencia que tenemos que mirar por nosotros mismos. Tenemos que evaluar nuestra condición espiritual, evaluar nuestras vidas, ¿verdad? Y no permitir que estas cosas, ¿verdad?, nos carguen. Que ciertamente, bueno, tenemos que comer, tenemos que beber, ¿verdad? Y no precisamente licor, ¿verdad? Pero y tenemos que ocuparnos de los asuntos de esta vida, porque tampoco pueden dejarse en el aire. Pero esto no puede constituir un afán que nos aparte perjudicialmente del camino de Dios, de atender los asuntos espirituales, de formarnos y de cultivar la vida espiritual. Entonces, por eso el Señor nos dice, mirad por vosotros mismos. Gloria al Señor. También la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 21, versículo 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino, y los ungüentos no se enriquecerá. Gloria al Señor. Nos habla la palabra del Señor que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y añade la palabra del Señor que el hombre necesitado será, o sea, que acarreará pobreza, que acarreará miseria, el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos, dice, no se enriquecerá. Gloria al Señor. Y hoy en día vemos un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Aquellos que están atados por los vicios, ¿verdad?, que gastan su dinero, su salario, su jornal en lo que no es pan, ¿verdad? Vemos esa condición de siempre necesitada, esa condición de siempre hacer falta algo. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Hay muchas vidas empobrecidas por los vicios, empobrecidas por la mala vida que han optado, ¿verdad?, las cabezas de familia, ¿verdad?, o la familia en su conjunto, ¿verdad? Y que vemos que claramente la palabra nos dice que no se enriquecerá, que traerá sobre ellos pobreza, que traerá sobre ellos miseria, que traerá sobre ellos, ¿verdad?, necesidades urgentes que no podrán ser suplidas precisamente porque una gran parte de los ingresos está destinadas al vicio, al pecado, a la corrupción. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 5, versículo 11 nos dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hay una advertencia vehemente de parte del Señor con ese ay de dolor, de angustia, de sufrimiento, sobre aquellos, dice, que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, que no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos, ni consideran las palabras que Dios ha dicho, ni consideran el llamamiento de reconciliación, de comunión, de amor que Dios les hace a sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Que prefieren más bien su vida mundana, que prefieren más bien sus placeres, que prefieren más bien el estilo pecaminoso que aún han vivido, la condición pecaminosa de rebeldía, ¿verdad? Entonces hay un ay para ellos, hay un ay de dolor, de angustia y de sufrimiento que se avecina sobre sus vidas,
Gloria al nombre del Señor, y que todo esto está asociado a los excesos, a la búsqueda de ese placer desenfrenado, ese placer pecaminoso que ofende y transgrede la ley de Dios. Gloria al Señor. Oseas capítulo 4, versículo 10 nos dice lo siguiente: comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En otras palabras, esto entorpece, que esto los va a llevar de mal en peor. Esto les llevará a una búsqueda inútil e infructuosa por satisfacer sus deseos carnales, porque comerán y no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, dice la Escritura, porque dejaron de servir a Jehová. Dice, fornicación, vino, mosto quitan el juicio, entorpece el corazón, ciega la mente, turba los pensamientos de tal manera que el ser humano no pueda entender la condición de su alma, y aún peor, la oportunidad de redención que Dios le ofrece a cada vida. Gloria al nombre del Señor. Estamos viviendo tiempos en que muchos están atrapados, atados, encarcelados en estos vicios, y que no tienen esa decisión, no toman esa decisión en pos de sus almas, de sus vidas, de volverse al Señor. Es una realidad muy triste, y que ciertamente se cumple la palabra en el que el juicio les es quitado, el entendimiento y la razón de ello ha sido entenebrecido, porque aún sabiendo que esto les traerá un mal, les traerá desgracia, les traerá turbación, aún así no cesan de sus obras ni se vuelven al Señor. Gloria a Jesús. En Eclesiastés, el capítulo 2, del versículo 1 al 11, hay una gran alusión que hace el predicador, el escritor de Eclesiastés, acerca de todos los placeres en los que él había estado involucrado, y habla acerca de los que en él probó todo lo que era alegría, gozo, todo lo que era risa. Propuso, dice, en su corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención, dice, de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparan delante de todos los días de su vida. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas. O sea, tuvo todo lo que quería. Le dio el disfrute a su carne, todo lo que pudo, tuvo todo lo que quería, pudo cumplir sus metas, sus propósitos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. También dice, compró siervos y siervas, amontonó oro y plata en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de él. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón el placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue para mí toda mi faena. Gloria al Señor. Pero mire lo que nos dice más adelante en el versículo 11 de este capítulo de Eclesiastés. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Gloria al Señor. Claramente el predicador está hablando acerca de ese disfrute de todo lo que pudo tener, hablando de los deseos de su carne, de las metas que se propuso, de los logros que pudo hacer, el reconocimiento que tuvo en todos sus días, en el aumento de su riqueza, en el tener siervos y siervas, mujeres en abundancia, pero que al final la conclusión de esto es que todas estas obras de sus manos, dice, eran para él pura vanidad.
todo era vanidad. Todo en vez de era aflicción de espíritu. Al final la conclusión de esto es que nada de esto lo llenaba, porque él no estaba en la comunión con Dios, no estaba en el propósito de Dios, estaba descarriado, ¿verdad? Estaba lejos del Señor. Y dice, para él todo esto fue como vanidad. Fue un tiempo perdido, desperdiciado, porque al final de todo esto no tuvo ningún provecho, no tuvo ningún beneficio. Todo pasó, todo fue pasajero, todo fue vano, todo quedó en el olvido. Todo lo que le acarrió esto más fue un problema, tristeza, angustias. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y esto es lo que también muchas personas han cosechado en todo su estilo de vida pecaminoso. Tienen vidas destruidas, están atados por el vicio, matrimonios arruinados, familias desbaratadas. Gloria al nombre del Señor. Riquezas despilfarradas, lo que una vez tuvieron fueron importantes y reconocidos. Hoy el vicio, el disfrute, el exceso, el desenfreno de los excesos de su vida los han llevado nuevamente a la ruina, los han llevado nuevamente al fracaso. Gloria al nombre del Señor. Y a hundirse más en el pecado. Todo esto el Señor nos advierte que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como aquellos que consideran y tratan de servir al Señor, nosotros debemos apartarnos de los excesos. Este es el carácter de los hombres en nuestros tiempos, del ser humano, de nuestra sociedad, que está puesto sus ojos en los excesos, ¿verdad? En la búsqueda infructuosa de la felicidad. Pero no hay felicidad aparta de Cristo, no hay felicidad apartado de Dios, no hay felicidad, ¿verdad? Lejos del Señor, ¿verdad? Es Cristo el que trae la verdadera felicidad, es Cristo el que trae la verdadera plenitud al ser humano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Es Cristo, ¿verdad?, el que da una vida más productiva, una vida más placentera. Gloria al nombre del Señor. Muchos dirán, pero ¿cómo va a ser una vida placentera si se están reprimiendo, si se están resistiéndose, ¿verdad?, a sus propios deseos? Amén. Pero sí es una verdadera vida de gozo, de felicidad, de bendición. Gloria al nombre del Señor. Un gozo que el mundo no puede explicar, ¿verdad? Un gozo que trae paz, que trae bendición, que trae una tranquilidad en el alma, y que para nosotros, ¿verdad?, no hace falta para ser feliz el licor, no hace falta la droga, no hace falta la vagancia, el pecado. Gloria al Señor. Dios nos ha enseñado a vivir de esta manera, y es de esta manera que Dios quiere que todo el ser humano viva. Gloria al nombre del Señor, que lo acepte en su corazón y en su alma. Gloria al nombre de Jesús, y pueda volverse con todo su corazón al Señor. Así que, amado hermano, si has estado atrapado, estás enredado en estas cosas, en los excesos de esta vida, no solamente de la búsqueda del placer, hay también excesos de trabajo, excesos de afanes de esta vida, ¿verdad?, que turban el corazón del creyente, del cristiano, y que lo apartan de Dios. El mensaje del Señor para ti es que, gloria a Jesucristo, buscad primeramente a Dios y a su justicia, y todo lo demás os será añadido. Que no es necesario una vida pecaminosa, que no es necesario una vida envanecida por las cosas de esta vida para ser feliz. Lo único que se necesita es abrir nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida a Cristo, al Cristo de la gloria que quiere salvarnos. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Gloria al Señor, y ha sido para nosotros un gozo, un privilegio haber llegado hasta ustedes. Que Dios les bendiga.